Esta video reseña será en esta ocasión sobre un libro algo peculiar, extraño. Se llama Mi lucha de Adolf Hitler. Sí, ahí está. Bien. Este libro básicamente trata respecto a la vida que llevó Hitler. Narra desde sus comienzos hasta el momento en el que este fue, pues, hasta que este dejó de escribir de forma literaria para concentrarse más en su ámbito personal, en su vida privada. Cuenta desde joven cuáles fueron sus obstáculos de forma social para poder ser una persona adentrada en el mundo de la Alemania, de una Alemania en la posguerra que perdió en la Primera Guerra Mundial, cuando el nacionalismo estaba muy bajo y básicamente el judaísmo estaba gobernando a Alemania. Su odio, el odio hacia ese tipo de personas, hacia los judíos, es porque esa clase de personas estaban controlando el sistema económico, político y social de Alemania. Entonces, Adolf Hitler fue muy victimizado por esas personas, desde la famosa historia de por qué sus pinturas no fueron aceptadas. Cuando fue muy joven, él principalmente, bueno, de joven, él quería entrar al mundo de la política, pero su papá no lo dejó y lo obligó a trabajar en el ámbito burocrático, a ser oficinista, pero él no se veía a sí mismo como un oficinista, así que no podía desarrollarse como tal. Bien, él se veía en un mundo político, en un mundo en donde su palabra fuera escuchada, en un mundo en donde él quería expresar su opinión, y su opinión básicamente se fue desarrollando con el tiempo, y el tiempo fue asegurándose de que Adolf Hitler eh, sintiera cierto rencor hacia las personas judías por lo mencionado anteriormente, que era controlar el sistema político y económico. Podemos basarlo incluso actualmente en Latinoamérica, donde el cristianismo se mete a básicamente todo el mundo, de forma económica, política y social, ni hablar de la religiosa. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre la actualidad y el pasado con Adolf Hitler y su odio? Lo que pasaba era que los judíos eran represivos en la sociedad, eran muy estrictos y no permitían ciertas libertades que Adolf Hitler buscaba. Narra también cómo es que comenzó a surgir la Alemania nazi, cuál era su filosofía. Su filosofía era básicamente mejorar a la raza alemana para que ésta pueda ser la mejor del mundo y ésta pueda controlar al mundo. Su ambición de poder siempre estuvo presente debido a problemas que tuvo, inclusivamente familiares, hasta sociales, que lo reprimieron a tratar de ser mejor, siempre tratar de ser la elite. Su pensamiento, bueno, su pensamiento al principio fue bueno respecto a mejorar a Alemania, pero lo quiso implementar de una forma muy cruel y directa, al matar a los judíos y al meterse en guerra con países que estaban alrededor de Alemania, porque Alemania debía de gobernar toda Europa. Ese pensamiento de que Alemania debía gobernar toda Europa, pues básicamente fue lo que le llevó a la guerra, y fue lo que destruyó finalmente a Alemania. Narra la historia de cómo es que se comenzó a enfrentar con Estados Unidos, cómo se unió con Japón e Italia, y cómo comenzó a hacer ciertas guerrillas en su país y en sus alrededores, dominando países pequeños que, bueno, a comparación de la Alemania de ese tiempo, que la Alemania era muy aferrada, la Alemania era muy, muy patriota. Alemania se supone que debería de ser el mejor país que existía en ese tiempo, pero la verdad es que al final Alemania terminó siendo un país pequeño
y subyugado por las principales potencias. Y Adolf Hitler es lo que trata de contar y de prevenir en su historia. También, bueno, se tiene registro de escrituras hasta que este murió. Y bueno, antes de morir, antes de suicidarse, cómo fue perdiendo la guerra, cuál era su pensamiento, quién era Adolf Hitler, todo está plasmado en este libro, que bueno, al principio a etiquetas sociales podríamos decir que este libro es comprado por personas raras o personas extrañas que tienen ideología económica y política diferente, pero la verdad es que yo lo compré debido a que, bueno, he escuchado durante mucho tiempo su historia, cómo ayudó a Alemania y cómo la levantó y cómo la aplastó. Y pues yo no quería dar mi punto de vista político de esto sin antes saber qué rayos fue lo que pasó. Y este libro cuenta muy bien la historia, cómo lo hizo, por qué lo hizo, qué fue lo que hizo, y me ayudó a tener una perspectiva más abierta respecto a esto. Aunque también vienen unas que otras, vienen demasiados pensamientos crueles e inhumanos, como, o sea, al principio, cada vez que hablaba respecto a algo económico o político o social, siempre terminaba acribillando a los judíos de forma directa. Decía que si había pobreza era por los judíos, que bueno, a pesar de que los judíos intervenían en todo, tendría cierto que ver en que los judíos tenían cierta culpa de que Alemania estuviera en su condición, porque estaba controlando la extrema derecha en Alemania, y él fue lo que quiso liberar, lo que quiso fue desechar a los judíos, los judíos vienen representando la Alemania antigua, la Alemania atascada y la Alemania cohibida, y él presentó de forma popular la idea de que los judíos eran el problema. Bueno, eso es básicamente lo que trata. En mi opinión, es un libro muy profundo de la persona de Hitler. Es un libro muy directo que, bueno, se ignora las partes en las que se desvía y comienza a hablar sobre el odio a los judíos. Me parece una historia muy buena y muy interesante. Te abre los panoramas respecto a lo que pasó y cuál era su pensamiento y cuál era la filosofía nazi. Y bueno, básicamente cuando lo lees te ayudas a entender el por qué esas personas fueron catalogadas como locas o como asesinas, porque bueno, básicamente eran muy extremistas en cuanto a aplicar su ideología. A mí me pareció una interesante historia, está muy larga, pero te ayuda, te ayuda también a tener ciertos pensamientos actuales en cómo ciertas instituciones como lo es la iglesia, inclusive actualmente están controlando de una forma muy directa a la sociedad, y en cómo es que cómo es que afectan de forma económica y de distintas formas a la sociedad que una institución religiosa esté controlando a los países y al mundo. Entonces, en mi opinión es un buen libro, quitando claro las partes inhumanas, pero me pareció bien. Nos vemos.